El fin primordial de la educación es, formar hombres capaces de nuevas, y no de repetir simplemente lo que las otras generaciones. Lección 16. El texto argumentativo. Definición. Argumentar significa defender una idea o una opinión aportando un conjunto de razones que justifiquen nuestra postura. La argumentación tiene una importancia enorme en la vida social. Utilizamos la argumentación para justificar nuestros pensamientos o nuestros comportamientos, para persuadir a los demás de nuestros puntos de vista, para influir sobre el comportamiento de los otros, como base para la toma de decisiones. De hecho, ámbitos de tanta importancia social como la política o la administración de justicia se basan en la argumentación. La capacidad para argumentar correctamente suele ir emparejada con la capacidad de influir sobre las personas y es un reflejo de la organización del pensamiento. En toda argumentación podemos distinguir tres elementos: el objeto de la argumentación, la tesis y los argumentos. El objeto de la argumentación es el tema sobre el cual se argumenta. Por ejemplo, la situación política actual, el tráfico en las ciudades o el examen de selectividad pueden ser temas de argumentación. La tesis es la postura que el argumentador tiene respecto al tema objeto de argumentación. Estas son, por ejemplo, dos posibles tesis en relación al tema: el examen de selectividad. El examen de selectividad es necesario. El examen de selectividad es innecesario. Los argumentos son las razones en las que basamos nuestra postura ante el tema objeto de la argumentación. Por ejemplo, la tesis: el examen de selectividad es necesario puede sustentarse en los siguientes argumentos: conviene que se forme a la gente para aquellos puestos que necesita el país. Hay que evitar que los estudiantes se concentren en algunas carreras para las que luego no hay salida. Debe haber un examen que mida por igual a todos los estudiantes con independencia del centro del que procedan. Lógicamente los argumentos deben estar directamente relacionados con el objeto de la argumentación y con la tesis que defiende. Tipos de argumentación. Unas veces nos vemos obligados a argumentar para defender una idea u opinión propia o aceptada por nosotros. Otras veces, en cambio, nuestra argumentación no pretende mostrar la bondad o validez de nuestra postura, sino mostrar nuestro desacuerdo con una postura diferente a la nuestra. Por eso, y según el objetivo que se pretenda alcanzar, se habla de dos tipos de argumentación: la argumentación positiva y la argumentación negativa. La argumentación positiva o prueba consiste en presentar argumentos que respalden nuestra postura ante el tema objeto de la argumentación. La argumentación negativa o refutación consiste en aportar argumentos que sirvan para rechazar los argumentos contrarios a nuestra postura. La lógica argumentativa. Para que una argumentación sea correcta, los razonamientos deben estar sujetos a las leyes de la lógica. Cuando en un texto argumentativo la lógica no se utiliza o se utiliza incorrectamente, entonces nos encontramos ante una mala argumentación. Una mala argumentación se produce muchas veces como consecuencia de la ignorancia o inexperiencia del argumentador. Pero en ocasiones se recurre a argumentaciones incorrectas de forma consciente, con la intención de convencer al destinatario del mensaje por medios no racionales. Errores en la argumentación. En general, podemos hablar de dos grandes tipos de argumentos no sujetos a las leyes de la lógica: los argumentos incorrectos y los falsos argumentos. Los argumentos incorrectos se derivan de la mala utilización de la lógica argumental, y son especialmente frecuentes en las personas inexpertas. Entre ellos destacan los siguientes. Elevar lo particular a la categoría de general. Este error se basa en hacer generalizaciones a partir de uno o varios datos que resultan insuficientes. Por ejemplo, tengo un vecino alemán que ha aprendido español en 2 meses, luego a todos los alemanes les resulta muy fácil aprender español. Incurrir en círculos viciosos. Es un error que consiste en utilizar dos hechos indistintamente como causa y consecuencia. Quien cae en este error no hace más que dar vueltas a las ideas sin aclarar nada. Por ejemplo, mi hermana no viene a verme porque no me quiere, luego mi hermana no me quiere porque no viene a verme. Establecer falsas relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, he pasado por debajo de una escalera y después me he caído, luego pasar por debajo de una escalera da mala suerte. Los falsos argumentos son, en realidad, modos de persuasión ajenos a la lógica argumental. Los más utilizados son los siguientes. Apelar a los sentimientos del destinatario. Este procedimiento persuasivo va desde el halago hasta la compasión pasando por la amenaza. Por ejemplo, como ustedes son personas inteligentes y muy preparadas científicamente, sabrán comprender la importancia que tiene la teoría que defiendo. Apelar a la importancia,
al prestigio o a la autoridad del emisor. 4. Este tipo de argumentación trata de captar la adhesión incondicional del destinatario o del auditorio no por la tesis en sí, sino por la persona que la defiende. Se utilizan, por ejemplo, cuando el argumentador emplea falsos argumentos como este: ustedes saben que yo nunca defendería nada que no fuera cierto. El discurso argumentativo, pues, se realiza en una amplia variedad de formas textuales que apelan a recursos muy diversos y poseen distinto grado de complejidad. Las situaciones más comunes en que se emplea la argumentación son las siguientes: a. Situaciones de carácter interpersonal, vida cotidiana, discusión entre dos personas con diferente punto de vista, entrevista laboral, etc. Se caracterizan por la utilización de un discurso poco planificado. b. Situaciones de carácter social, cartas al director, artículos de opinión, manifiestos, anuncios publicitarios, debates, mesas redondas. Emplean un discurso más planificado y estructurado, con una gramática más elaborada y precisa. c. Situaciones técnicas, ámbito científico, jurídico y administrativo. Artículos de investigación, tratados, instancias, alegatos, sentencias, demandas. Usan estructuras muy formalizadas, en un discurso técnico. d. Situaciones académicas, los exámenes, informes, trabajos académicos. En el ámbito académico, exámenes, informes, trabajos académicos, saber argumentar bien es imprescindible para defender con éxito la posición que se sostiene. Para ello, es importante examinar los posibles argumentos de los contrincantes y buscar argumentos sólidos que defiendan nuestras conclusiones. Estructura de los textos argumentativos. 5. Los textos argumentativos, como los expositivos, basan una parte importante de su efectividad en la buena organización de las ideas con las que se pretende convencer o persuadir. De entre las variadas formas con las que se puede manifestar este modo de organizar el discurso, analizaremos la estructura más habitual establecida ya en la antigüedad por la retórica clásica. Todo texto argumentativo se articula en torno a 4 partes fundamentales. 1. Presentación o introducción tiene como finalidad presentar el tema sobre el que se argumenta, captar la atención del destinatario y despertar en él el interés y una actitud favorable. 2. Exposición de la tesis. La tesis es la postura que se mantiene ante el tema. Puede aparecer al principio o al final del texto y es el núcleo de la argumentación. Una tesis puede ser una opinión subjetiva, en el caso de la argumentación informal. En cambio, si se trata de un trabajo académico de investigación, la tesis tiene que ser una hipótesis científica. Cabe destacar que una tesis que no se apoye en argumentos racionales no constituye una argumentación académica. Solamente los datos objetivos o las afirmaciones demostrables científicamente constituyen argumentos válidos en un texto científico técnico. Al defender una opinión suele adoptarse una de estas 3 posturas argumentativas. A. Postura positiva: el emisor argumentador aporta argumentos que apoyan su tesis, argumentación positiva o de prueba. B. Postura negativa: se ofrecen razones que refutan o rechazan argumentos contrarios al propio punto de vista, argumentación negativa o de refutación. C. Postura ecléctica: se aceptan algunas razones ajenas, concesiones, y se aportan argumentos propios. 6.3. Cuerpo argumentativo y antítesis. Una vez expuesta la tesis, empieza la argumentación propiamente dicha. Se trata bien de justificar la tesis con la presentación de pruebas y argumentos variados, argumentación positiva, refutar la tesis contraria, o admitir algún argumento contrario, concesión, para contraargumentar. Con el objetivo de lograr persuadir al destinatario, el emisor puede desplegar una serie de estrategias argumentativas. Puede recurrir a las citas de autoridad y a la ejemplificación, a la analogía, a la exposición de las causas y las consecuencias que comporta la adopción de sus ideas, al refuerzo de su opinión mediante datos objetivos, como, por ejemplo, resultados estadísticos o sondeos, o a la discusión y desestimación de posibles objeciones a la tesis adoptada. 4. Conclusión. Se recuerda al interlocutor la tesis, las partes más relevantes de lo expuesto y se insiste en la posición argumentativa adoptada. En las argumentaciones escritas, textos científicos y técnicos, humanísticos, ensayos. Los esquemas más utilizados son: A. Argumentación deductiva. Presenta una orientación demostrativa, se parte de una o varias ideas generales, tesis, para llegar a una conclusión,
que reafirma la tesis de partida o propone nuevas tesis, mediante la presentación de hechos, pruebas y argumentos. B. Argumentación inductiva. Se parte de la presentación de una serie de argumentos y, tras análisis y razonamientos variados, se llega, a modo de conclusión, a una tesis que se infiere de dichos argumentos. C. Argumentación mixta. Contiene a la vez elementos del esquema deductivo y del inductivo. Se formula al principio la tesis, se muestran hechos, casos o razonamientos que la confirmen y, al final, se repite la tesis, casi siempre con alguna variante. Tipos de recursos argumentativos. 7. Cita de modo. Es el recurso a partir del cual se introducen en el texto las palabras de otro que generalmente es entendido o competente en el tema del cual trata el texto. Generalmente van entre comillas. Cita textual. Es un recurso en el cual también se introducen palabras de otras personas en el texto, pero no con el fin de avalar lo que se dice, sino con el objetivo de ilustrar o mostrar determinada característica en el texto. Generalmente se utiliza en textos que se relacionan con lo literario. Cita refutatoria. Es el recurso a partir del cual se introducen palabras de otras personas que opinan lo contrario a la hipótesis. Dichas palabras serían refutadas o contraargumentadas posteriormente. Ejemplificación. Es el recurso a partir del cual se da un caso concreto y específico sobre el tema tratado en el texto con el objetivo de explicar o ilustrar lo que se quiere decir. Generalización. Es el recurso a partir del cual se habla de manera global con respecto a determinada característica compartida por un grupo de personas o por una entidad abstracta. Reformación. Es el recurso por el cual se vuelve a explicar la idea utilizando otras palabras. Pregunta retórica. Es una pregunta que no espera respuesta, sino más bien, una pregunta para reflexionar. Pasos para argumentar 1. Explorar la cuestión. El primer paso es la indagación. Antes de empezar a escribir un texto argumentativo hay que explorar la cuestión, es decir, el problema o situación que admite posiciones a favor o en contra de una tesis, y considerar las diversas posiciones. Para ello se requiere, a. Explorar los argumentos sobre todos los aspectos de la cuestión. Nuestra tarea consiste en dar una opinión bien informada que pueda ser defendida con argumentos sólidos. Nos informaremos sobre la cuestión, leeremos artículos y hablaremos con personas con diferentes puntos de vista. Así empezaremos también a formular argumentos propios. B. Cuestionar y defender la tesis. Tendremos que examinar también los argumentos a favor y en contra de la tesis. Hay que convencer al lector de que los argumentos son ciertos, y de que la tesis deriva coherentemente de ellos. C. Revisar y reconsiderar los argumentos después de haber decidido la conclusión que queremos defender y de haber explorado los argumentos. Tenemos que pensar en la forma más adecuada de organizarlos. Es eficaz discriminar los argumentos fuertes frente a los débiles. 2. Ordenar los puntos principales. Supongamos que hemos llegado a una tesis que pensamos que podemos defender adecuadamente. Ahora hace falta organizar el texto de manera que trate todo lo necesario. Prepararemos el esquema. A. Explicar el problema. Empezamos presentando la pregunta a la que queremos responder. En el ejemplo que proponemos más adelante, la pregunta implícita sería: ¿vulnera la ley de extranjería española la Declaración Universal de los Derechos Humanos? A continuación, explicamos por qué es importante. También hay que considerar al público al que nos dirigimos. B. Formular una propuesta o afirmación definitiva. 9. Si estamos formulando una propuesta, tenemos que ser específicos. Expondremos, en primer lugar, nuestra afirmación de una manera simple y, a continuación, ofreceremos tantos detalles como sea necesario. Hay que formular de manera clara cuál es nuestro propósito. C. Desarrollar los argumentos de un modo completo. Una vez que hayamos aclarado la importancia de la cuestión que estamos tratando, y una vez que hayamos decidido exactamente lo que nos proponemos hacer, estamos en condiciones de desarrollar el argumento principal. Planificar es importante. Un argumento bien desarrollado es mejor que 3 argumentos tan solo esbozados. D. Examinar las objeciones, contraargumentos. Hay que anticiparse a preguntas escépticas. De este modo, podemos matizar la tesis de partida. La mayoría de las tesis no tienen un solo efecto, sino muchos. Tenemos que examinar qué desventajas puede tener nuestra tesis, anticipándonos a las desventajas que otros puedan argumentar como objeciones. Argumentaremos que las ventajas superan a las desventajas, y nos aseguraremos de que realmente lo hacen,
y trataremos de responder a las críticas más fuertes o más comunes. 3. Escribir el texto argumentativo. Una vez explorada la cuestión y desarrollado un esquema, es el momento de escribir el texto. A. Seguir el esquema. Seguiremos el esquema que hemos desarrollado y no pasaremos de un punto a otro, si este debe venir más tarde. 1b. Formular una introducción breve. La introducción debe ser breve y precisa, no puede ser una introducción demasiado general. C. Exponer los argumentos de uno en uno. Como regla general, expondremos un argumento por párrafo. Incluir muchos puntos diversos en el mismo párrafo solo confunde al lector y hace perder aspectos importantes. Usaremos el argumento principal para plantear los párrafos. Un buen ensayo primero explica la importancia de la cuestión, luego formula la tesis y finalmente dedica un párrafo, o, a veces, varios párrafos, a cada una de las premisas. D. Claridad. Las cuestiones que a nosotros nos parecen que están relacionadas, a algún lector le pueden parecer totalmente desvinculadas. Es, por tanto, esencial explicar las conexiones entre las ideas, aun si nos parecen absolutamente claras. Apoyar las objeciones con argumentos. Además de desarrollar nuestros propios argumentos de una manera cuidadosa y completa, también desarrollaremos en detalle los posibles contraargumentos, si bien de un modo no tan completo como los argumentos a favor de la postura defendida. F. No afirmaremos más de lo que hemos probado. Terminaremos sin prejuicios. Muy rara vez responderemos a todas las objeciones de manera adecuada, y siempre pueden aparecer nuevas objeciones, que no podemos infravalorar. 10.4. Evitar las falacias. Las falacias son errores en los argumentos. Llamar a algo una falacia normalmente es solo otra manera de decir que viola una de las reglas de los buenos argumentos que acabamos de exponer. Errores en la argumentación. En general, podemos hablar de dos grandes tipos de argumentos no sujetos a las leyes de la lógica: los argumentos incorrectos y los falsos argumentos. Los argumentos incorrectos se derivan de la mala utilización de la lógica argumental, y son especialmente frecuentes en las personas inexpertas. Entre ellos destacan los siguientes. Elevar lo particular a la categoría de general. Este error se basa en hacer generalizaciones a partir de uno o varios datos que resultan insuficientes. Por ejemplo, tengo un vecino alemán que ha aprendido español en 2 meses, luego a todos los alemanes les resulta muy fácil aprender español. Incurrir en círculos viciosos. Es un error que consiste en utilizar dos hechos indistintamente como causa y consecuencia. Quien cae en este error no hace más que dar vueltas a las ideas sin aclarar nada. Por ejemplo, mi hermana no viene a verme porque no me quiere, luego mi hermana no me quiere porque no viene a verme. Establecer falsas relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, he pasado por debajo de una escalera y después me he caído, luego pasar por debajo de una escalera da mala suerte. Los falsos argumentos son, en realidad, modos de persuasión ajenos a la lógica argumental. Los más utilizados son los siguientes. Apelar a los sentimientos del destinatario. Este procedimiento persuasivo va desde el halago hasta la compasión pasando por la amenaza. Por ejemplo, como ustedes son personas inteligentes y muy preparadas científicamente, sabrán comprender la importancia que tiene la teoría que defiendo. Apelar a la importancia, al prestigio o a la autoridad del 10 emisor. Este tipo de argumentación trata de captar la adhesión incondicional del destinatario o del auditorio no por la tesis en sí, sino por la persona que la defiende. Se utilizan, por ejemplo, cuando el argumentador emplea falsos argumentos como este: ustedes saben que yo nunca defendería nada que no fuera cierto. Modelo de texto argumentativo. Introducción y tesis. Anoche no fue un concierto más, sino el mejor concierto presentado en toda nuestra historia. Anoche se cumplió finalmente el sueño de ver a Metallica en vivo, de reventar con cada una de las canciones, de ver a esos 4 dioses del metal destruyendo nuestras mentes, tímpanos y expectativas. Fue una noche donde las miles de almas vestidas de negro alcanzaron la tan preciada gloria. Si exagero, no me importa. Vi a Metallica y la felicidad de haber cumplido uno de los más grandes sueños de mi vida nunca se irá. Metallica es y será la banda más potente que ha pisado nuestro país y su calidad interpretativa, más que evidente, nos hizo vibrar como nunca. Para saberlo solo basta haber estado en esa masa de gente que sin importar la zona a la que fue, dejó la vida y más en esa cancha. Sentir la muerte en cada canción, sentir las explosiones quemando tu cara y los riffs en cada uno de los músculos de tu golpeado cuerpo no tiene precio. El apocalipsis nunca sonó tan bien como ayer.
10 Cuerpo argumentativo. Metallica es una banda vigente con legiones de seguidores de distintas generaciones que ayer, junto a sus ídolos, dejaron el corazón en cada canción. Llena de orgullo ver un estadio peruano reventando así, cantando y rebotando todo el tiempo. Palmas para todos los que asistieron, ya que hicieron que el concierto se sintiera como una batalla, como el fin de los tiempos. Es espectacular e inolvidable ver a miles de personas cumplir su sueño junto a ti. El repertorio no pudo ser mejor. Metallica abrió el concierto con Creeping Death. Desde allí supimos que debíamos prepararnos para lo mejor de la banda. Nos reventaron los tímpanos y el pecho con el espectacular sonido de la batería en One para, más adelante, exigir la última gota de vida de sus fans en Seek and Destroy. Finalmente, ya sea por la trayectoria y trascendencia de la banda y por su calidad musical, como por el sentimiento que despertó en los miles de fanáticos, Metallica ha dejado una huella imborrable en nuestro país. Y es por todo ello que, más que el mejor concierto de todos los tiempos, es un sueño hecho realidad. 11 Como hemos podido observar, se ha subrayado las ideas principales del texto con la finalidad de que sean reconocidas fácilmente. Ellas representan la tesis y los argumentos que aparecen en la introducción y en el cuerpo argumentativo, respectivamente. Actividades. Lee detenidamente los siguientes textos y completa. Texto número 1. La dieta vegetariana. La dieta vegetariana es la mejor para la persona que debe mantenerse saludable, por ello, es recomendable que todo aquel que esté interesado en lograr un físico y espiritual envidiable la tome en cuenta. En primer lugar, el ser humano no necesita comer ningún tipo de alimento proveniente de un animal. Todos los elementos nutritivos que se encuentran en la carne, los lácteos o los huevos, como las proteínas, algunas vitaminas y minerales, pueden obtenerse de fuentes vegetables si se hace la combinación adecuada. En segundo lugar, casi todos los efectos negativos de las comidas, como la indigestión y los problemas intestinales y el colon, son producidos por los alimentos de origen animal. Si aún los mantiene alejados de su dieta, también mantendrá alejadas a las enfermedades. 15 Otro punto importante es que la estructura dental del ser humano no está diseñada para comer carne, no tenemos grandes caninos para desgarrar, sino más bien muelas para triturar. Esto prueba que el hombre es por naturaleza herbívoro. En conclusión, sobran razones para demostrar que el régimen vegetariano es más adecuado para las personas y todos deberíamos intentar seguirlo con miras a mejorar nuestra salud integral. Tesis, argumento, texto número 2. Yo no creo que nadie tenga derecho de elegir el momento de su muerte. Fue Dios quien nos dio la vida y solo Él puede quitárnosla en el momento en que su plan divino lo considere justo y necesario. Por eso el suicidio y la eutanasia son totalmente condenables. Tesis, argumento, 16. Texto número 3. Es preocupante el giro que han tomado los acontecimientos en estos últimos meses. No solamente se trata de qué sucederá con los canales privados, sino que estamos también ante un problema que afecta a toda la población. Las licencias de los canales que se prestaron al juego de la corrupción fujimontesinista por unos fajos de dólares deben ser revocadas inmediatamente. ¿Qué podemos esperar de estos canales, si es obvio que aún son manejados, de alguna manera, por montesinos? Aunque él está preso, sabe que tiene poder para chantajear a los dueños de los canales que sirvieron alguna vez. Por eso es que aún pasan reportajes absolutamente tendenciosos y difamatorios en sus programas políticos. Tesis, argumentos.